En esta sección identificaremos las partes del pie. Comenzaremos con los huesos, después observaremos las articulaciones y los ligamentos, los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios, y por último, la piel. Ya identificamos la mayoría de los huesos del pie en la última sección. Ahora revisaremos brevemente los huesos del tarso. A continuación, examinaremos los metatarsianos y los huesos de los dedos de los pies. Aquí se encuentran el calcáneo, el talus, el navicular, los cuneiformes primero, segundo y tercero, y el cuboides. Observemos de nuevo los mismos huesos desde abajo: el calcáneo, el cuboides, los cuneiformes, el navicular y el talus. Observemos ahora los metatarsianos. Del mismo modo que los dedos de los pies, los metatarsianos se enumeran del 1 al 5. El primer metatarsiano es más grande que el resto. El segundo metatarsiano es el más largo. En la base del quinto metatarsiano hay un tubérculo prominente. Los metatarsianos son ligeramente arqueados de extremo a extremo. Las cabezas de los metatarsianos se encuentran en una superficie plana, pero sus bases forman un arco de lado a lado, al igual que los huesos del tarso con los que se articulan. Aquí se muestran los 3 huesos cuneiformes y el cuboides. Estas son las articulaciones tarso-metatarsianas. Todas ellas tienen muy poco movimiento. Los huesos del pie forman arcos en 2 planos, de un lado a otro, como acabamos de ver, y también de un extremo a otro. En un momento observaremos las estructuras que soportan los arcos del pie. Para finalizar con los huesos, observemos los dedos de los pies. El dedo gordo del pie tiene solo 2 falanges, una proximal y una distal. Los otros 4 dedos de los pies tienen 3 falanges, proximal, media y distal. Aquí se muestran las articulaciones metatarsofalángicas. Las articulaciones entre las falanges se denominan articulaciones interfalángicas. Los huesos de los dedos de los pies son muy similares a los huesos correspondientes a los dedos de la mano, que se muestran en el volumen 1. Una vez examinados los huesos del pie, observemos cómo se muestran en el cuerpo vivo. Ya conocemos los ligamentos del tobillo. Por lo tanto, ahora observaremos las estructuras ligamentosas que sostienen este aparentemente delicado arco de huesos y que le permiten soportar todo el peso del cuerpo. Aquí se encuentra el pie con todos los tejidos blandos retirados y todas las articulaciones y ligamentos intactos. En el dorso del pie hay una capa casi continua de ligamentos que conecta los huesos del tarso, tanto uno con el otro como con los metatarsianos, así como las cabezas de los metatarsianos entre sí. Los ligamentos sobre el dorso del pie son ligamentos fuertes, pero los ligamentos realmente poderosos que soportan el arco longitudinal se encuentran en la parte inferior del pie. En primer lugar, aquí se localiza el ligamento plantar corto. Se extiende desde aquí, en el calcáneo, hasta aquí, en el hueso cuboides. Justo por delante del ligamento plantar corto se encuentra el surco para el tendón del fibular largo. Situado justo por debajo del ligamento plantar corto se encuentra el ligamento plantar largo. Este también se origina aquí, en el calcáneo, y discurre hasta las bases del tercer, cuarto y quinto metatarsianos. El ligamento plantar largo hace puentes por encima o más bien por debajo del tendón del fibular largo. Aquí se muestra el tendón, avanzando hacia su inserción en la base del primer metatarsiano. Hay otra estructura aún más sorprendente que soporta el arco del pie: la aponeurosis plantar, que consiste en una hoja de tejido similar al del tendón y que se extiende a lo largo del pie. Tiene origen en el calcáneo, aquí. Se expande a medida que se prolonga hacia adelante.
Al aproximarse a las articulaciones MF, la aponeurosis plantar se abre en 5 divisiones. La mayor parte de las fibras de cada división pasa en 2 bandas que van hacia adelante y hacia arriba, hacia la articulación MF. Observaremos su curso en un momento. Para comprender dónde se insertan las bandas de la aponeurosis plantar, primero hay que examinar las articulaciones MF y algunas estructuras cercanas. Las bandas de los tendones de los flexores, los ligamentos plantares de las articulaciones MF y el ligamento que une las cabezas de los metatarsianos, el ligamento metatarsiano transverso profundo. Aquí se muestra el ligamento metatarsiano transverso profundo. Se extiende desde la primera articulación MF hasta la quinta. Las vainas de los tendones de los flexores que veremos en un momento se insertan a lo largo de estas líneas. Para examinar una articulación MF típica y las estructuras que la rodean, observaremos un dedo del pie y su metatarsiano de forma aislada. Aquí se muestra la articulación MF con su cápsula intacta. Aquí se muestra sin las piezas laxas de la cápsula. Hay un amplio ligamento lateral en cada lado. La articulación MF no puede flexionarse mucho más allá de una posición recta, pero puede extenderse hasta aquí. Aquí se muestra una articulación MF dividida longitudinalmente. La cápsula articular es delgada en la cara dorsal y muy engrosada en la cara plantar. Esta parte gruesa de la cápsula es el ligamento plantar de la articulación MF. Se fija a la falange proximal aquí, de modo que cuando la articulación se extiende, el ligamento plantar es traccionado hacia adelante. Aquí puede observarse el ligamento plantar en la articulación intacta. La vaina tendinosa está unida al ligamento plantar aquí y aquí. He aquí un pequeño fragmento intacto de la vaina del tendón. Recorre toda la longitud del dedo, como podrá verse más adelante. Asimismo, unido al ligamento plantar de la articulación MF, se encuentra el ligamento metatarsiano transverso profundo. Aquí está su fijación en un lado, y aquí está su fijación en el otro lado. Aquí se muestra la articulación MF del dedo gordo del pie, la primera articulación MF. Es mucho más grande que el resto de articulaciones MF y tiene 2 estructuras adicionales, 2 huesos sesamoideos, encerrados dentro del ligamento plantar. Uno de ellos está aquí y el otro aquí. Una vez observadas las articulaciones MF y sus estructuras cercanas, retomemos la aponeurosis plantar y examinemos cómo se inserta. Como ya se vio, cada división de la aponeurosis da origen a 2 bandas que se encuentran a cada lado de los tendones de los flexores. Las 2 bandas se insertan aquí y aquí, a cada lado del ligamento plantar de la articulación MF. Puesto que la aponeurosis plantar se inserta en un conjunto de estructuras móviles, los ligamentos plantares de las articulaciones MF, su tensión varía según sea la posición de estas articulaciones. Cuando éstas están rectas, la aponeurosis plantar está floja, pero cuando se extienden, se pone mucho más tensa. La aponeurosis plantar actúa como una continuación del tendón calcáneo. Cuando éste se tensiona, algo que sucede cuando las articulaciones MF están extendidas, permite que la tracción del tendón calcáneo se transmita directamente a las cabezas de los metatarsianos. Es por este motivo que el arco del pie se mantiene como un arco, incluso en los momentos en que ponemos las cargas más pesadas sobre el mismo. La aponeurosis plantar es la parte central y de largo la más fuerte de una capa de fascia, la fascia plantar, que cubre toda la planta del pie. Observaremos la totalidad de la fascia plantar una vez identificados los músculos del pie. Lo haremos en un momento. Revisemos ahora lo observado de los huesos, las articulaciones y los ligamentos del pie. Aquí se encuentran los metatarsianos, las falanges proximales, las falanges medias y falanges distales, las articulaciones tarsometatarsianas,
las articulaciones metatarsofalángicas y las articulaciones interfalángicas. Se muestran ahora el ligamento plantar corto, el ligamento plantar largo y la aponeurosis plantar. Aquí se encuentran el ligamento metatarsiano transverso profundo, las vainas de los tendones de los flexores y el ligamento plantar de la articulación MF. Observemos ahora los músculos que producen el movimiento de los dedos de los pies. Revisaremos primero los músculos extensores. Hay dos extensores largos de los dedos de los pies, así como dos cortos. Los extensores largos son dos de los 4 músculos que no se mencionaron en la última sección. Aquí se encuentra el extensor largo del dedo gordo. El extensor largo del dedo gordo surge en la membrana interósea y desde el peroné adyacente. Situado por encima del extensor largo del dedo gordo se encuentra el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos tiene una larga línea de origen en la fíbula aquí. Esta brecha es para el nervio fibular común. Para observar todos los músculos del compartimento anterior juntos, se añade el tibial anterior a la imagen, que se muestra aquí. Ya se analizó el tibial anterior en la última sección. Cubre casi la totalidad del extensor largo del dedo gordo. También se agrega el tercer fibular, que emerge en continuidad con el extensor largo de los dedos. Aquí se encuentran los tendones de todos estos músculos, discurriendo por debajo del retináculo de los músculos extensores, el tercer fibular, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tibial anterior. El tendón del extensor largo del dedo gordo se inserta parcialmente dentro de la expansión extensora de la primera articulación MF y parcialmente aquí, en la base de la falange distal del dedo gordo del pie. Los tendones del extensor largo de los dedos se insertan sobre las bases de las falanges media y distal, mediante la expansión dorsal o extensora de cada dedo del pie. La expansión del extensor del dedo del pie es bastante similar a la de la expansión extensora del dedo de la mano, que se describe con cierto detalle en el volumen 1. Aquí se muestra la acción del extensor largo del dedo gordo. Extiende ambas articulaciones del dedo gordo del pie. Aquí se muestra la acción del extensor largo de los dedos, que principalmente se da en la articulación MF. Los dos músculos extensores largos de los dedos tienen otra acción importante, además de extender los dedos de los pies, también son flexores dorsales del tobillo. Ahora se añaden a la imagen los extensores cortos, que se muestran aquí. Se encuentran por debajo de los tendones de los extensores largos. El extensor corto del dedo gordo se dirige al lado gordo del pie. Las 3 bandeletas del extensor corto de los dedos se dirigen a los correspondientes 3 dedos. Los extensores cortos de los dedos se originan aquí, en la parte anterior del calcáneo. Los tendones de los extensores cortos se unen a los correspondientes tendones de los extensores largos. La acción de los extensores cortos es la misma que la de los extensores largos, excepto que no producen flexión dorsal del tobillo. Observemos ahora los músculos que flexionan los dedos de los pies. En primer lugar, examinaremos los dos flexores largos, el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. Son los otros dos músculos que no se revisaron en la última sección. Aquí se muestra el flexor largo del dedo gordo, que se origina en la parte posterior de la fíbula, aquí. Medial al flexor largo del dedo gordo se localiza el flexor largo de los dedos, que se origina en la parte posterior de la tibia, aquí. Esta hendidura es para el tendón del tibial posterior. La posición relativa de estos dos músculos, este para el dedo gordo del pie
y este para los 4 dedos pequeños, es contraria a lo que uno esperaría cuando analiza su curso. Como se verá, los dos tendones se cruzan justo por debajo del tobillo. Para completar la imagen de los músculos posteriores profundos de la pierna, se añade un tercero a la imagen, el tibial posterior. Ya lo observamos en la última sección. Es el más profundo de los 3 músculos. El tibial posterior cruza por debajo del flexor largo de los dedos y emerge frente al mismo, justo por encima del tobillo. En el tobillo, aquí se encuentran el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior, cada uno discurriendo por debajo del retináculo de los músculos flexores en su propio túnel fibroso. Emergiendo por debajo del retináculo, los dos flexores largos de los dedos se cruzan. El flexor largo del dedo gordo es el más profundo. El tendón del flexor largo del dedo gordo pasa hacia adelante y entra en la vaina fibrosa del tendón flexor del dedo gordo del pie. Los dos huesos sesamoideos se encuentran a cada lado de ella, aquí y aquí, a medida que el tendón discurre por debajo de la articulación MP. El flexor largo del dedo gordo se inserta aquí, sobre la base de la falange distal del dedo gordo del pie. El flexor largo de los dedos se divide en 4 tendones, uno para cada uno de los pequeños dedos de los pies. Estos discurren a lo largo de las vainas de los tendones del flexor y se insertan sobre las falanges distales aquí. Aquí se muestra la acción del flexor largo del dedo gordo y aquí la acción del flexor largo de los dedos. Observemos ahora los numerosos y pequeños músculos en la cara plantar del pie. La complejidad de estos músculos nos recuerda que el pie humano ha evolucionado a partir de unos pies que tenían muchas otras funciones más allá de caminar. Dado que algunos de los músculos más pequeños son ahora casi vestigios de estructuras, se observarán de forma breve. Se observarán los pequeños músculos plantares en 4 grupos. Primero los músculos interóseos, luego los músculos cortos, que ocupan la parte media del pie, después los músculos cortos del dedo gordo del pie, y por último, los músculos del quinto dedo del pie. Se muestran aquí los músculos interóseos. Hay 7, 2 para cada uno de los 3 dedos del medio y 1 para el quinto dedo del pie. Los músculos interóseos surgen de las diáfisis de los metatarsianos y se insertan en las bases de las falanges proximales. La acción de los músculos interóseos es flexionar los dedos de los pies en las articulaciones MF. Observemos ahora el grupo medio de los músculos. Todos ellos están estrechamente relacionados con el tendón del flexor largo de los dedos. El grupo medio está formado por los pequeños músculos lumbricales, el flexor accesorio, y superficial a los mismos, el flexor corto de los dedos, que se examinará de nuevo en un momento. Los 4 lumbricales son como los lumbricales de la mano. No se examinarán en detalle. El flexor accesorio, también denominado cuadrado plantar, surge por 2 cabezas, desde aquí y aquí en el calcáneo. El flexor accesorio se inserta aquí, en la cara profunda del tendón del flexor largo de los dedos. El flexor accesorio asiste en la flexión de los dedos de los pies. Ahora se incorporará a la imagen el flexor corto de los dedos. Se muestra aquí de nuevo. El flexor corto de los dedos nace aquí, en el calcáneo. El flexor corto de los dedos se divide para formar 4 tendones. Cada uno de estos entra en una de las vainas tendinosas junto con un tendón del flexor largo de los dedos. Dentro de la vaina del tendón que se retira, el tendón corto se divide en 2 mitades que rodean el tendón del flexor largo. El flexor corto de los dedos se inserta en las bases de las falanges medias aquí. El flexor corto de los dedos ayuda en la producción de la flexión de las articulaciones interfalángica proximal y MF.
Ubicada superficial al flexor corto de los dedos se encuentra la aponeurosis plantar, que ya hemos observado. Observemos ahora los músculos del dedo gordo del pie. Para hacerse una idea de ellos, primero se retirará de la imagen el grupo medio de músculos, de modo que se observarán de nuevo solo los interóseos. Los músculos del dedo gordo del pie son el flexor corto del dedo gordo, el aductor y el abductor. Los identificaremos en este mismo orden. El flexor corto del dedo gordo tiene dos cabezas distintas que surgen aquí de los huesos cuboides y del tercer cuneiforme. El flexor corto termina a través de dos tendones que primero se insertan en los huesos sesamoideos medial y lateral, y luego en la base de la falange proximal del dedo gordo del pie. El tendón del flexor largo del dedo gordo, que se añade por un momento a la imagen, se ubica entre las dos mitades del flexor corto del dedo gordo. Aquí se muestra el aductor del dedo gordo. Se origina por dos cabezas, una cabeza oblicua y otra cabeza transversa. La cabeza oblicua surge en las bases de los tres metatarsianos medios, mientras que la cabeza transversal emerge en el ligamento metatarsiano transverso profundo. Estas dos cabezas convergen y emergen con la cabeza medial del flexor corto del dedo gordo, compartiendo su inserción en el hueso sesamoideo medial y sobre la base de la falange proximal. Medial al flexor corto del dedo gordo se encuentra el abductor del dedo gordo, el más medial de todos los músculos del pie. Nace aquí en el lado medial del calcáneo. El tendón del abductor del dedo gordo emerge junto con la parte medial del flexor corto del dedo gordo y se inserta con este aquí, en el hueso sesamoideo medial y sobre la base de la falange proximal. La principal acción de los tres músculos cortos del dedo gordo del pie es producir flexión de la articulación metatarsofalángica. Además, el aductor y abductor del dedo gordo producen aducción y abducción respectivamente. Por último, hay dos músculos cortos para el quinto dedo del pie, un flexor corto y un abductor. Aquí se muestra el flexor corto del quinto dedo. Es un músculo interóseo periférico. Aquí se muestra el abductor del quinto dedo. Nace aquí bien atrás en el calcáneo. Se inserta aquí, en la falange proximal del quinto dedo del pie. Una vez observados los músculos para el dedo gordo y el quinto dedo del pie, examinemos cómo todos estos músculos cortos se conectan. Para ello traeremos de nuevo a escena los tendones flexores largos y después el grupo central de músculos. En primer lugar, se añade el flexor largo del dedo gordo a la imagen. El flexor largo del dedo gordo se encuentra por debajo del abductor del dedo gordo cuando entra en el pie. Aquí se muestra el flexor largo de los dedos que entra en el pie junto con el flexor largo del dedo gordo. Los tendones del flexor largo de los dedos tapan el aductor. Aquí se muestran los lumbricales, el flexor accesorio y el último de todos, el flexor corto de los dedos. Una vez observados todos los músculos del pie, obtengamos una imagen completa de la capa de la fascia profunda que los contiene a todos, la fascia plantar. La parte central y engrosada de la fascia plantar es la aponeurosis plantar que ya se ha examinado. Las partes medial y lateral de la fascia plantar se extienden a cada lado de la aponeurosis plantar. En el lado medial, la fascia plantar cubre el abductor del dedo gordo. En la cara lateral, cubre el abductor del quinto dedo. Aquí en la cara lateral hay un marcado engrosamiento de la fascia plantar, denominado cordón lateral de la aponeurosis plantar, que se extiende desde aquí en el calcáneo hasta aquí por encima de la base del quinto metatarsiano.
El cordón lateral de la aponeurosis plantar ayuda a soportar el arco longitudinal del pie en la cara lateral. Hemos observado todos los músculos del pie. Revisémoslos antes de continuar con los vasos sanguíneos y los nervios del pie. Aquí se muestran el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. En la parte posterior, aquí se encuentra el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Se muestran ahora los músculos interóseos, los lumbricales, el flexor accesorio y el flexor corto de los dedos. Aquí se encuentran el abductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo gordo y el aductor del dedo gordo. Por último, aquí se localizan el abductor y el flexor corto del quinto dedo. Observemos ahora los vasos sanguíneos y los nervios del pie. Comenzaremos por las venas. Las venas superficiales de la cara lateral del pie se unen para formar la vena safena menor. Los que están en la cara medial del pie se unen para formar la vena safena mayor. Además, en un nivel más profundo, las arterias que veremos a continuación están acompañadas de venas concomitantes como estas. A partir de este momento se eliminarán todas las venas concomitantes para simplificar la escena. La última vez se observaron las arterias tibial anterior y posterior entrando al pie por debajo de los retináculos de los músculos extensores y flexores, respectivamente. Aquí se encuentra la arteria tibial anterior en el tobillo, discurriendo por debajo del retináculo de los músculos extensores. Se retira el retináculo. Cuando discurre por delante del tobillo, la arteria tibial anterior cruza por debajo del extensor largo del dedo gordo, que emerge lateral a la misma. Proporciona ramas a la región del tarso y luego continúa hacia el dorso del pie. Más allá de este punto se la conoce como arteria dorsal del pie o pedia. La arteria dorsal del pie discurre por debajo del músculo extensor corto del dedo gordo. Emite esta primera arteria metatarsiana dorsal y termina dividiéndose al entrar en el primer músculo interóseo para unirse a la arteria plantar lateral que veremos en un instante. Observemos ahora la arteria tibial posterior, o mejor dicho, sus dos ramas terminales, las arterias plantares medial y lateral. Aquí las vimos por última vez, emergiendo por debajo del retináculo de los músculos flexores, cuya parte inferior se ha eliminado en esta disección. También se han retirado el músculo abductor del dedo gordo aquí, y la aponeurosis plantar aquí. Este es el extremo distal de la arteria tibial posterior. Aquí se muestra la arteria plantar lateral, y esta es la arteria plantar medial. La arteria plantar medial es generalmente la más pequeña de las dos. Cruza sobre los dos tendones flexores largos de los dedos y va a lo largo del lado medial del pie. Sus ramas irrigan los músculos adyacentes y la parte inferior del dedo gordo del pie. Observemos ahora la arteria plantar lateral. Discurre por la profundidad del flexor corto de los dedos, que se retira. Después de proporcionar esta rama para el calcáneo, la arteria plantar lateral discurre hacia abajo primero y después lateralmente a través del flexor accesorio. Cuando alcanza la base del quinto metatarsiano que se encuentra aquí, lo rodea y pasa profunda al flexor largo de los dedos y los músculos interóseos, para unirse arriba con la arteria dorsal del pie. Observemos ahora los nervios del pie. Seguiremos el curso de los nervios que se vieron en la sección anterior, los nervios fibulares superficial y profundo, y los nervios plantares medial y lateral. Para completar, se identificarán dos nervios más, el nervio sural y el nervio safeno. Iniciemos con los dos nervios fibulares.
El nervio fibular superficial pasa por delante de la parte lateral del tobillo y da origen a varios ramos. Estos se abren en forma de abanico para dar sensibilidad a esta área del dorso del pie. El nervio fibular profundo entra en el pie junto con la arteria dorsal del pie. Desprende un ramo motor que inerva los músculos extensores cortos de los dedos del pie. Continúa en dirección distal como un nervio sensorial, que inerva esta pequeña área entre los dedos gordo y segundo. A continuación se observarán los nervios plantares medial y lateral. Siguen el mismo curso que las arterias plantares medial y lateral. Aquí se encuentra el nervio plantar medial. Desprende un ramo motor que inerva el flexor corto de los dedos, el abductor y el flexor corto del dedo gordo. Para seguir el nervio plantar medial, voltearemos hacia la parte inferior del pie. Distalmente, el nervio plantar medial da origen a los nervios digitales plantares comunes. Estos discurren entre las cabezas de los metatarsianos, donde a su turno se subdividen en dos nervios digitales plantares. El nervio plantar medial inerva la parte inferior del dedo gordo del pie, del segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo de los pies. También inerva esta zona medial de la planta del pie. Ahora observaremos el nervio plantar lateral. Pasa justo al frente de la arteria plantar lateral. Para seguirlo, retomemos la parte inferior del pie. El flexor corto de los dedos se ha eliminado. El nervio plantar lateral proporciona ramos motores para el flexor accesorio y el abductor del quinto dedo. A continuación se divide en un ramo profundo, que inerva todos los interóseos y el aductor del dedo gordo, y otra rama superficial que inerva el flexor corto del quinto dedo y proporciona sensibilidad a la parte lateral de la planta del pie, el quinto dedo del pie y la mitad del cuarto dedo. Para completar la imagen de los nervios que proporcionan sensibilidad a los pies, se añaden dos nervios que no se revisaron en la última sección, el nervio sural y el nervio safeno. El nervio sural, que discurre hacia abajo por la parte posterior de la pierna, está formado por la unión de dos nervios. Uno es la rama sural medial cutánea del nervio tibial, y el otro es la rama sural comunicante del nervio fibular común. El nervio sural desciende por la cara lateral del tobillo, por detrás del maléolo lateral. El nervio sural proporciona sensibilidad a un área variable a lo largo de la región lateral del pie. El nervio safeno, un ramo del nervio femoral, emerge en la rodilla, por debajo de la inserción del músculo sartorio. Desciende por el lado medial de la pierna y da sensibilidad a un área variable de la cara medial del pie y del tobillo. Por último, la zona del talón es inervada por ramos calcáneos del nervio tibial, que se desprenden por debajo del retináculo de los músculos flexores. Revisemos ahora lo observado sobre los vasos sanguíneos y los nervios del pie. Aquí tienen origen la vena safena mayor y la vena safena menor. Aquí se encuentran la arteria dorsal del pie, la arteria plantar lateral y la arteria plantar medial. Aquí se localizan el nervio sural, el nervio fibular superficial y el nervio safeno, el nervio fibular profundo, el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Por último, observemos la piel del pie. En el dorso del pie, la piel es delgada y móvil. En la cara plantar, la piel se encuentra notablemente engrosada, especialmente en las áreas de soporte de peso. Hay un generoso panículo de grasa en la planta del pie, sobre todo en el talón.
La piel de la planta del pie está anclada a los tejidos más profundos mediante numerosos y firmes filamentos de tejido fibroso. Estos filamentos se originan en el hueso subyacente y la aponeurosis plantar, discurren a través de la grasa hacia la hipodermis y mantienen la piel que sostiene el peso firmemente en su lugar.